nuestro corazón. Por tu Espíritu Santo sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, de manera que podamos comprender tu voluntad, tu propósito. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser establecidos y afirmados en la voluntad que ha sido revelada para nosotros. Te necesitamos, Señor. Y te pedimos que mientras meditamos en tu palabra edifique, tu palabra vivifique, pero que también tu palabra sea como ese martillo que quebranta la roca, como esa espada que penetra hasta partir, separar la carne, el espíritu, el alma, el espíritu. Ayúdanos, Señor. Nos sometemos a ti, a tu voluntad, a la autoridad de tu palabra. Te pedimos que te glorifiques, dándonos entendimiento y capacitándonos para que podamos también ministrar la vida de otras personas. Para que podamos también, Señor, alumbrar a otros con el conocimiento, con el entendimiento que recibimos de ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias por este día, por tu bendición, tu gracia que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de hoy es: la iglesia no son los creyentes, sino los convertidos. He estado deteniéndome en una serie ya por más de un mes, prácticamente casi 2 meses, relacionado con la iglesia, con la intención de que podamos identificar quién es la verdadera iglesia, quiénes son los verdaderos creyentes, por causa del ambiente de confusión en el que vivimos actualmente. Y ahora quiero enfocarme en este punto que en lo personal lo considero sumamente importante. Les repito, el tema: la iglesia no son los creyentes. Creyentes hay millones. La iglesia son los convertidos. Y los convertidos son una cantidad reducida de esos millones y millones de personas que son creyentes o que dicen que son creyentes. A manera de introducción, quiero hacerles saber que Dios llama a sus hijos a la conversión. Y vemos en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 3, verso 14, que Dios dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y los voy a introducir en Sión. Mire, resulta interesante para mí, comenzando a introducirme en el tema de esta mañana, con el hecho de que Dios llama a sus hijos rebeldes a convertirse. O sea que se puede ser hijo y se puede ser rebelde. Y Dios llama a los hijos rebeldes a que se conviertan. Ahora, convertirse en el lenguaje bíblico es volverse hacia Él. Convertirse es, en este punto o en este texto, es restaurar la relación que se ha roto. Ahora, podemos observar en este texto y en muchos más que vamos a utilizar esta mañana, que la conversión generalmente siempre tiene promesas. Dios no solamente llama a la conversión, sino que hace promesas. Y aquí la promesa es: si ustedes se convierten, yo los voy a tomar y los voy a introducir en Sión. Dios está hablando de la entrada en el reino. Al reino, a la ciudad del gran rey, solo entran los convertidos, no los creyentes. Las iglesias están llenas de creyentes. En el mundo hay muchos creyentes que no están dentro de las congregaciones. Pero al reino solamente van a entrar los convertidos. Jesús le dijo a los que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad los va a hacer libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Hay creyentes y hay discípulos. Hay creyentes y hay convertidos. Ahora, todo convertido es un creyente. Pero no todo creyente es una persona que se ha convertido. Y cuando hablamos de conversión en la Biblia, no es simplemente el hecho de un cambio de vida, de una transformación, como se menciona en el libro de Romanos capítulo 12, donde dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo cual significa que a través del conocimiento de la palabra,
el entendimiento de su voluntad, la revelación de la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida, nosotros vamos cambiando nuestra forma de vivir, nos vamos transformando. Sino que la conversión en la Biblia literalmente significa volverse hacia, es dirigirse en una dirección específica, y en este caso es volverse a Dios. Así que es curioso que Dios llama a sus hijos rebeldes a convertirse. En el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 22, vuelve a hacerse el mismo llamado. Y es que en el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Así que el convertirse significa regrésense, vuélvanse a mí. Jeremías capítulo 3, verso 22 dice así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Escribe el profeta a continuación del llamado divino. Así que podemos ver en este texto que Dios llama a los rebeldes y les ofrece perdonar sus rebeliones. Dios es bueno. Dios llama a los rebeldes para perdonar su rebeldía, hermano. Dios llama a los infieles, a los inconstantes, a los que no han estado comprometidos. Dios los llama para poder perdonar su infidelidad, su falta de entrega, su falta de temor. Realmente Dios muestra su bondad en nuestra vida. En otras traducciones, en lugar de decir hijos rebeldes, dice hijos infieles. Así que los hijos rebeldes son también los hijos infieles. Y esto se aplica a nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento. Personas que pueden ser inconstantes, personas que pueden mostrar su falta de compromiso, de entrega, de devoción a través del estilo de vida que se tienen, pueden estar calificados como infieles o como rebeldes. Ahora nosotros vemos que Dios en su misericordia ofrece la restauración. Yo voy a sanar vuestras rebeliones, dice el Señor. Ahora el apóstol Pablo nos enseña un principio sumamente importante relacionado con el carácter de Dios, y está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Ahí el apóstol Pablo escribió lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, esta revelación del carácter de Dios es sumamente importante, porque el hecho de entender que Dios es fiel y que Él no puede negarse a sí mismo, permite el que nosotros podamos volvernos a Él para poder ser restaurados cuando hemos fallado. La palabra de Dios dice de que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Dios en su fidelidad, en su permanencia, porque Dios no cambia, Dios permanece en la disposición de restaurar, de perdonar, de levantar, de dar vida, de bendecir al que tiene un corazón contrito y humillado. Porque Dios no lo va a despreciar. Dios no va a rechazar a nadie que se vuelve arrepentido, hermano. Dios no va a ignorar a nadie que viene con un corazón hecho pedazos, ya sea porque en su desobediencia, en su terquedad, en la vanidad de su mente, se alejó, ya sea que por el engaño del diablo, el engaño del pecado, cayó en la trampa, fue destruido, comenzó a experimentar consecuencias. Pero si se vuelve, Dios dice: yo voy a sanar vuestras rebeliones. Dios perdona nuestro pecado. Y Dios cubre nuestras faltas. Y quedamos de nuevo en esa relación restaurada, porque Dios no solamente es bueno, Dios es fiel. Ahora, como estoy todavía en la introducción, debemos de entender entonces que Dios llama a los hijos a la conversión. Y cuando nosotros entendemos entonces que sí es posible ser hijos y ser rebeldes, ser infieles, ser desobedientes, nosotros podemos comprender también por qué es que aún los hijos rebeldes van a recibir castigo. Y por qué es que Dios llama a los hijos a convertirse. En la carta que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 3, verso 6, dice de que hay ciertas cosas, conductas, pecados, acciones cometidas por los creyentes, por los hijos infieles, por los hijos rebeldes. Y dice el apóstol Pablo esto: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Yo creo que demasiados cristianos viven con una falsa seguridad de que solamente por ser hijos van a ser librados del juicio. Que solamente por ser hijos ya todo está garantizado y dan por hecha su salvación, dan por hecho su entrada en el reino, aunque ya cubrimos aspectos tales como: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, ni aunque hayan profetizado en el nombre de Jesús, ni aunque hayan echado fuera demonios, ni aunque hayan hecho milagros. Porque Jesús establece que el asunto del señorío es un asunto de comunión, de obediencia, de temor. No es solamente declarar que Él es el Señor. Y aprendíamos en esa enseñanza de que es posible operar en lo sobrenatural, porque es el poder que hay en el nombre de Jesús, no es la virtud de las personas. Entonces es interesante darse cuenta que Dios llama a sus hijos a convertirse, porque esto tiene una aplicación contemporánea, una aplicación presente. Es como que Dios llame a los miembros de las congregaciones locales a que se vuelvan a Él. ¿Y por qué Dios le va a decir a los creyentes que se vuelvan a Él? Porque aunque son creyentes, no están caminando en comunión, en dependencia, en temor. No están siendo hacedores de la palabra, sino que son solamente oidores olvidadizos, o en algunos casos han seleccionado qué parte de la palabra obedecer y qué parte no obedecer. Por ejemplo, ahorita que tenemos tantas limitaciones para reunirnos, no existe en algunos la devoción: no voy a faltar a las pocas reuniones que hay. Y la palabra sigue diciendo: no dejando de congregarse. Entonces tenemos ahí ciertas libertades que nosotros mismos nos atribuimos. Somos muy condescendientes con nosotros mismos. Y no vivimos realmente en esa dependencia, en esa obediencia, en ese temor. Ahora, aquí está hablando realmente de una vida de pecado. Está hablando de actos que van en contra de la voluntad de Dios, la cual es la santificación. Ahora, confirmando este principio en Mateo capítulo 8, verso 12, el Señor Jesucristo hizo esta declaración, y yo espero que le llame la atención lo suficiente como para que le inquiete. Dice el verso 12 de Mateo 8: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo creo que todos nosotros probablemente conocemos las escrituras como la que se encuentra en Apocalipsis, donde dice que los abominables, los hechiceros, los mentirosos, los borrachos, los adúlteros no entrarán en la ciudad santa. ¿Alguien dice amén? Eso está escrito en la palabra. Entendemos así bien fácilmente: ninguna cosa inmunda va a entrar en la ciudad. Pero encontrar que el texto diga que los hijos del reino van a ser echados a las tinieblas, es un asunto que tiene que poner en qué pensar a los hijos del reino. En este contexto acá, los hijos del reino son los judíos. Pero en el ambiente espiritual presente, los hijos del reino son los creyentes. Y todo esto, hermano, concuerda con la línea doctrinal de que es una mentira de que la salvación no se pierde. Porque aunque dentro de la iglesia evangélica existe esa división doctrinal, salvo siempre salvo, la salvación no se pierde. Jesús habla de que a los que venzan no les va a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no venzan? Porque la palabra de Dios dice que no descuidemos una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. Porque la palabra habla acerca de que si alguien vuelve atrás del santo mandamiento, mejor le hubiera sido no haber conocido el camino. Porque la palabra contiene amonestaciones. Porque la salvación que nosotros hemos recibido ahora costó la sangre preciosa de Cristo y no podemos menospreciarla. No deberíamos de verla como algo que, sí, el Señor nos perdonó a través de la muerte de Jesús, pero yo puedo seguir viviendo como quiera. Porque eso es ese pensamiento es el que causa la falta de conversión a Dios. Así que podemos ver, a manera de introducción, Dios llama a la conversión a los hijos, porque podemos ser hijos y no tener comunión con Dios. Dios llama a sus hijos a la conversión, y la razón es que Él quiere que seamos librados del juicio, del castigo venidero, porque aún los hijos rebeldes van a recibir castigo. Ya lo mencioné, Colosenses 3:6 dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Y Mateo 8:12 dice que los hijos del reino van a ser echados en las tinieblas de afuera. Ahora, examinando la doctrina en un sentido más amplio, Dios llama a todos los hombres a la conversión. Salmo 90, verso 3, dice así la palabra: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Otras traducciones lo hicieron de esta manera: tú causas que el hombre vuelva al polvo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres. ¿Sabe que muchas veces las circunstancias de injusticia, los padecimientos, los problemas, las adversidades, la maldad ejercida en contra nuestra o en contra de una persona puede ser el elemento que Dios utiliza para que una persona se convierta y busque a Dios? Porque es en la desesperación y en la incapacidad, en la frustración, que la gente puede buscar a aquel que tiene el poder de vivificarlo, de levantarlo, de restaurarlo. Porque cuando todo está bien, la gente no piensa que necesita a Dios. Mire, gente en los Estados Unidos viviendo en la comodidad, en la abundancia, con los bienes materiales. Por ejemplo, en el estado de Texas, con todo lo que ha estado sucediendo, muchos se dieron cuenta de la realidad, de que es una vanidad poner la esperanza en las riquezas. Tener dinero en el banco, tener carros, tener casas, tener bienes, tener lujos y no tener energía y por lo tanto calefacción. Y no tener agua porque el agua se congeló en las tuberías. Y quedarse sin gasolina y sin poder salir a las calles porque hay hielo en las calles. Y comenzar a ver sus casas congelándose. No sé cuántos han podido ver fotos. Agua cayendo de los ventiladores congelada. Los vehículos completamente cubiertos, animales muriéndose. Varias personas se han muerto. La última noticia que recibí ayer era de un niño de 11 años que se murió en su casa. Leí otra noticia de una familia que ante la incapacidad y la impotencia de no tener calefacción en su casa, comenzaron a quemar los muebles, a quemar los cuadros, a quemar cosas valiosas. ¿Por qué? Porque a la hora de rescatar o de retener la vida, salen sobrando las riquezas. Y por eso es que es bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque Él nos puede sostener, dar vida, sanar y levantar en cualquier circunstancia, hermano. Pero las riquezas son vanas, las riquezas desaparecen. Y por eso Él nos llama a la conversión. Y muchas veces la gente necesita ser quebrantado para volverse a Dios. Como creyentes no esperemos, no necesitamos experimentar la vida del hijo pródigo, comiendo con los cerdos, habiéndonos alejado de Dios, para regresar y comprobar que Dios es bueno. Permanezcamos en la bondad de Dios, hermano. Ahora, Dios en su gracia dice: conviértanse, hijos de los hombres. Dios llama a la conversión a las personas. Generalmente, si es necesario, Él va a permitir la frustración humana para que la gente se vuelva a Él. Ahora, ya dije, la conversión significa vuélvanse a mí. Es como que alguien le ha dado la espalda a Dios y entonces convertirse significa volverse hacia Él, dirigirse hacia Él. Eso es lo que literalmente significa la palabra conversión en la Biblia. Ahora, comprendiéndola un poquito más, conversión significa la disposición de atender a Dios. Y es ahí donde algunos creyentes pueden ser creyentes, pero no tienen la disposición de atender a Dios, de obedecer a Dios. Y esto no pasa en las relaciones familiares, por ejemplo. La esposa le habla al esposo y el esposo, no le entendió, solo oyó un ruido por ahí. Pues no le hace caso, ni le importa saber qué es lo que dijo. A los hijos, los padres los llaman, oyeron su nombre, pero no tienen la disposición de buscarlo para ver, aclarar qué fue la instrucción, la petición que se les está dando, la orden, porque no hay una disposición en el corazón. Entonces, convertirse significa volverse a Dios con una actitud de atender lo que Dios tiene que decirnos, con una actitud de obedecer o de someternos a Él, no ignorarlo más, no vivir en independencia. Hay muchos creyentes viviendo independientemente. Ellos escriben su agenda y entonces en su agenda hacen con su tiempo como quieren, porque Dios no es el dueño de su agenda. Hacen con sus finanzas como quieren, porque Dios no es el dueño de su plata. Dios es el dueño del oro y de la plata de todo el mundo, pero no de la que está en sus bolsillos. Entonces no hay una actitud de vivir en dependencia de Dios, sino en independencia.
Volverse o convertirse a Dios significa no sujetarse a nadie más. Ahora, aparte de que Dios manda a todos a la conversión, porque es Dios quien dice, conviértanse, hijos de los hombres, Dios también manda a todos que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Comencé hablando de que Dios llama a sus hijos rebeldes a que se conviertan. Pero ahora estoy desarrollando el punto de que el llamado divino en general hacia toda la humanidad es a que se conviertan a Él, a que se vuelvan a Él, y la otra parte del llamado divino es a que se arrepientan. En Hechos, capítulo 17, verso 30, está escrito lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandato divino. Es una orden que procede del cielo. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y eso incluye a los hijos rebeldes. Eso incluye a los inconversos. Eso incluye a toda la humanidad. Bajo este principio espiritual, mis hermanos, es que yo sostengo que no es correcto orar por el arrepentimiento de otros. No podemos pedirle a Dios que haga que las personas se arrepientan. Mire, nosotros podemos interceder por nuestros familiares inconversos. Podemos interceder por nuestros familiares que se han alejado. Pero la intercesión está enfocada en que Dios guarde su vida. Que Dios se revele a ellos. Que los convenza por el Espíritu Santo. Que Dios revele su amor, su voluntad. Que los atraiga con lazos de amor, con cuerdas de amor, como Dios dice que lo hace. Pero no es correcto, como sucede en muchas radios evangélicas, orar por la conversión de fulano. Yo no puedo orar por la conversión de sus familiares. Y Padre, yo te pido que conviertas al hijo de la hermana fulana de tal. Y te pido que trates con el esposo de la hermana. Conviértelo, Señor, conviértelo. ¿No? Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Es un mandato divino. Así que no es correcto el orar por la conversión de las personas. Si es correcto orar, interceder para que Dios le conceda vida. Que el diablo no se lleve sus vidas. Que el diablo no continúe con su obra de mantenerlos cegados, sino pedirle a Dios que Él intervenga, use las circunstancias, use personas, envíe testigos, se revele a su corazón para que puedan ser atraídos. Pero al final depende de la persona no endurecer su corazón. Porque también está escrito, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios manda entonces a los hombres a que se conviertan, que significa volverse hacia Él, y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que significa apartarse del camino en el cual iban. Arrepentirse, en el sentido bíblico, es volverse. Es como que usted decide, voy a ir a Metrocentro a comprar unos zapatos, pero después dice, mejor voy a ir a galerías. Esa es la idea de arrepentirse. Usted va en una dirección, pero después dice, no, es que mejor más high life allá por galerías. Entonces se va en otro rumbo. Usted cambia la dirección. Usted iba en un destino, pero usted determina cambiar ese destino, cambiar ese rumbo y agarra otro. Y es ahí donde el arrepentimiento y la conversión se complementan. El arrepentimiento es, voy a dejar de continuar en pos del pecado, viviendo una vida de desobediencia, viviendo una vida a mi manera, siendo yo el Señor de mi propia vida. Voy a dejar de continuar en este rumbo, voy a alejarme, me voy a apartar y entonces me voy a convertir, me voy a volver a Dios. Dios llama a todos al arrepentimiento y a la conversión. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque yo creo que realmente existen muchos cristianos que se han arrepentido, ya no están en el pecado, ya no beben, ya no andan trasnochando, ya no se gastan el dinero en cervezas, en drogas, pero no se han convertido a Dios. No están viviendo. Otros que se han vuelto a Dios, pero siguen arrastrando el pecado. Se han convertido de una manera superficial, pero no se han apartado del pecado. Entonces, aunque se congregan, aunque son creyentes, no están convertidos. Aunque son hijos,
realmente no tienen una experiencia completa de la conversión porque les hace falta el arrepentimiento completo y verdadero. En ese sentido podemos comprender, hermanos, que la instrucción divina es arrepentirse, o sea, apartarse del pecado y convertirse, lo cual significa volverse a Dios. Veámonos la palabra. Hay por lo menos 3 escrituras que quiero utilizar para poder probarle esta verdad bíblica. Comencé diciendo que Dios llama a sus hijos rebeldes a que se conviertan. He avanzado mostrándole con la palabra que Dios manda a todos los hombres que se conviertan, pero también Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Estoy cubriendo ahorita el punto de que la instrucción completa incluye esas 2 acciones: arrepentirse, apartarse del pecado y convertirse, volverse a Dios. Hechos capítulo 3, verso 19. Es el primer texto que quiero mostrar. El apóstol Pedro, predicando un mensaje que causó la conversión de 3,000 judíos. En este texto se cita que él dijo lo siguiente: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Son 2 acciones diferentes, hermanos. Yo creo que usted lo analice en su vida, que lo aplique en su vida. Pedro dijo: arrepiéntanse, apártense del pecado. Pedro dijo: conviértanse, vuélvanse a Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Dios está hablando a través del apóstol Pedro de la necesidad de cambiar la dirección, abandonando el rumbo, abandonando una vida de esclavitud, de sometimiento, de satisfacción de los deseos, de las pasiones carnales, de ir tras la vanidad de la mente. Abandonar ese estilo de vida por uno totalmente diferente, ir en pos del Señor Jesucristo, de su palabra, de su voluntad. Porque Él dijo que si alguno quería ser su discípulo, tomara su cruz, se negara y lo siguiera. Eso es convertirse, volverse hacia Dios. Entonces, yo puedo sostener que en la práctica hay personas que se han arrepentido, o sea, se han apartado del pecado, pero no se han convertido, no se han vuelto en una actitud de someterse a la autoridad de Dios. Solo han dejado ciertas áreas de pecado. Y hay otros que se han vuelto a Dios, oran, pero siguen siendo pecadores. Buscan a Dios, adoran, cantan, se congregan, financian el reino, sirven, tienen ministerios, pero no han soltado su pecado. No se han arrepentido. Y ahí es donde yo quiero que usted examine su vida. Porque la instrucción divina es doble. Es arrepentirse y convertirse. La palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Hay muchos creyentes que no han cambiado su manera de pensar y de vivir. Tienen un vocabulario, hermano, vulgar, como inconversos, porque no han cambiado su manera de pensar y de vivir. Y esta traducción dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir y vuélvanse a Dios y Él les va a perdonar sus pecados. En esta traducción queda más claro que la conversión es volverse a Dios y que el arrepentimiento es cambiar la manera de vivir, cambiar el rumbo, la condición, las ataduras, la dependencia o la inclinación hacia el pecado. Y se juntan las 2 instrucciones. Entonces vemos que bíblicamente la instrucción divina incluye esas 2 acciones. Yo no sé si aquí ahora mismo hayan personas que se han arrepentido de su pecado, pero no se han convertido, no están en esa dependencia, en ese temor de vivir bajo la autoridad de Dios. O si hay personas que se han vuelto a Dios, oran, adoran, alaban a Dios, pero no han soltado su pecado, porque no se han arrepentido. Porque bíblicamente es posible hacer estas acciones de una manera independiente. Y por eso es que tenemos hijos de ira, hijos de desobediencia, por eso es que tenemos hijos rebeldes, espiritualmente hablando, y por eso es que tenemos hijos del reino que van a ser echados en las tinieblas, porque no atendieron la instrucción divina de arrepentirse y de convertirse. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar y de actuar. Es lamentarse por el pecado y abandonarlo.
Arrepentirse no es ponerse triste o sufrir porque fuimos descubiertos en el pecado. No, que yo me arrepiento 1 y 1000 veces por lo que le ha pasado. No, arrepentirse es lamentar haberle fallado a Dios, es sentirse mal, sentir un pesar por no haber honrado a Dios, por haberlo desobedecido, por no darle gloria a su nombre y apartarse del pecado y entonces ahora estar en libertad de poder volverse al Señor, que es la segunda parte. Convertirse es volvernos hacia Dios, en una actitud de dependencia, en una actitud de sometimiento a su autoridad. Podríamos decir, es como dar el giro necesario como para poder encaminarse a Dios. Lo correcto podría ser decir, dar un giro de 180 grados. Voy en esta dirección hacia el pecado, hacia el mundo, la vanidad de mi mente, pero giro 180 grados, ahora voy a ir en todo lo contrario de la muerte, del pecado, de la injusticia. Voy a irme en la dirección de sometimiento hacia Dios, de vivir por fe, de vivir por su palabra, de vivir bajo su autoridad de verdad. Entonces ahí encontramos el arrepentimiento y la conversión de la cual el apóstol Pedro habla. Ahora en el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 6, estas dos instrucciones se encuentran de manera que podemos profundizar y asimilar que la voluntad de Dios, hermanos, es que el ser humano se arrepienta y se convierta. No se quede solamente con el arrepentimiento, haber soltado algunos pecados, sin volverse de todo corazón a Dios. No se quede con esa actitud superficial. Sí, me he vuelto a Dios, yo tengo temor de Dios, pero no le obedezco. Ni he soltado el pecado que me mantiene atado, lo mantengo escondido en mi vida. Ezequiel 14:6. Dios dijo esto por medio del profeta. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, conviértanse y vuélvanse de vuestros ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. La instrucción es clara, es una instrucción directa, es una instrucción fuerte. Conviértanse, o sea, vuélvanse a mí, dice el Señor. Busquen mi rostro, sométanse bajo mi autoridad, dependan de mí, caminen en mi temor, vivan de acuerdo a mi palabra. Pero también se incluye y vuélvanse de. Eso es el arrepentimiento, el apartarse del camino, volverse del rumbo, de la dirección que nos lleva al final a la muerte, porque aunque al hombre le parece camino recto, es camino de muerte. Entonces Dios de una manera bien clara lo dijo, lo mismo que Pedro dijo en el primer mensaje a los judíos. Dios lo había dicho por medio de los profetas a su pueblo. Conviértanse y vuélvanse de sus ídolos. El convertirse es dirigirse a Dios, pero volverse del pecado es un requisito. Y dice la frase final, y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Aquí es donde hay que prestar especial atención, mis hermanos. Porque como le he dicho muchas veces anteriormente, no es solamente repetir una oración, levantar la mano, yo confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ni mucho menos, yo acepto a Cristo como mi único personal y suficiente Salvador. No, es un corazón rendido. Es una vida entregada, una actitud de fe, de reconocer su autoridad y de decir, Señor, me propongo, dispongo mi corazón con toda sinceridad a honrarte, a obedecerte. Y cuando te falle, Señor, me voy a humillar y me voy a volver a ti, sabiendo que tú eres amplio para perdonar. Tener una disposición del corazón de veras, sincera, de querer agradar a Dios. No es una vida de apariencia, de piedad, de tener cara de santo. De cuidar cómo hablar aquí en la iglesia, pero no en la calle. O como me decía un hermano que en el trabajo le sucedió que él va llegando a un lugar donde estaban almorzando sus compañeros y va viendo a uno que rápidamente agarra una botella y solamente la va escondiendo, porque supuestamente él era cristiano, pero estaba bebiendo. Y entonces me dice, a mí me dio risa, porque Dios ya lo había visto y estaba escondiendo de mí, ¿no es? Y eso es lo que nosotros hacemos, nos escondemos del hombre, nos escondemos de la mirada de nosotros, pero no podemos escondernos de Dios. Y cuando hay un corazón sincero, hermano, usted camina en el temor de Dios, no de los hombres.
Así que Dios dice que es necesario apartar nuestro rostro de todas las abominaciones. Esto es sumamente interesante y profundo. Pero yo quiero sostener o establecer esta verdad. No se puede ser un discípulo verdadero. No se puede ser parte de la iglesia verdadera, de la iglesia de Jesucristo. No se puede ser un verdadero cristiano quien no se ha vuelto del pecado y se ha vuelto a Dios de todo corazón. Porque la verdadera iglesia no son los creyentes, sino los que se han convertido a Dios porque se han arrepentido de su vida en el pecado. Han cubierto las dos acciones. Se han apartado de y se han vuelto hacia. Se han vuelto de y se han vuelto a. Se han vuelto del pecado y se han vuelto a Dios. Abandonaron su camino, su estilo de vida. Eso fue lo que marcaba la vida de los creyentes en el primer siglo. Hasta el punto de que aquellos que practicaban la magia renunciaron a eso, trajeron sus libros y los quemaron, dice la palabra de Dios. Venían dando cuenta de sus hechos, cómo vivían, los desórdenes, la influencia que Roma había ejercido sobre ellos, la influencia de los griegos con su filosofía y todo el palabrerío. Abandonaron todo eso por ir en pos de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de que los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Quien no se limite a quedarse con el mensaje de Cristo crucificado, se va a perder en las filosofías. Se va a perder en la sabiduría de la falsamente llamada ciencia. Quien no se conforme al mensaje del Evangelio de Cristo muerto y resucitado, siendo el Rey que pronto volverá, va a ser engañado aún a través de milagros y de señales mentirosas. Porque está escrito en la palabra. Ahora, yo quiero poner suficiente énfasis en esto, hermanos. La iglesia no son los creyentes. La iglesia son los convertidos. Los que se han vuelto a Dios de todo corazón. Porque se han arrepentido. No son los que se vuelven a Dios, pero traen arrastrando algunos pecados. Porque no sueltan sus prácticas. Y esto es algo que se puede ver ahora. Quiero ejemplificárselo. La gente puede vivir como creyentes, pero si no se han convertido, no son parte de la verdadera iglesia. Y voy a ocupar estos ejemplos. Es un creyente, pero sus riquezas y sus negocios son deshonestos. Es un creyente, pero no hace la palabra de Dios, solo tiene apariencia de piedad o de santidad. Es un creyente, pero todavía venera imágenes. Es un creyente, pero permanece en pecados sexuales. Es un creyente, pero en su corazón hay maldad, hay amargura, hay venganza. ¿De qué estoy hablando? De que cree en Dios. Tiene una aparente disposición de vivir creyendo en Dios. Tiene una aparente vida de fe, pero no ha soltado el pecado. Entonces nadie puede ser parte de la verdadera iglesia, ser un verdadero discípulo, ser un verdadero cristiano, si no se ha arrepentido y se ha convertido. Si solamente se arrepiente del pecado, hay mucha gente que se arrepiente de haber vivido en la bebida por años. Ahí están en los grupos de alcohólicos anónimos, pero no se han convertido. ¿Me está entendiendo? Se han arrepentido del dinero que gastaron, los problemas en que se metieron, los hijos abandonados. Se han arrepentido de eso, pero no se han vuelto a Dios. Entonces se puede arrepentir uno sin convertirse. Y hay quienes se convierten entendiendo que en el lenguaje bíblico convertirse no es transformarse, sino volverse a Dios. Hay quienes se vuelven a Dios y están dentro de las iglesias, se han vuelto a Dios, oran, leen la palabra, cantan, adoran, pero no se han arrepentido. Y de eso son de lo que estoy hablando ahorita. Que caen en la clasificación de creyentes. Es un creyente, pero no busca primero el reino de Dios, sino sus deseos. Por eso no están aquí esta mañana. Es un creyente, pero se echa con varones y sostiene que no es pecado. Y hoy abundan muchos de esos. Es un creyente, pero sigue en busca de la fama como artista, porque siendo artista conoció el Evangelio y no puede soltar eso porque entonces
pierde su riqueza, la admiración del mundo, y entonces tiene que seguir entre el evangelio y el seguir a Dios, pero sin arrepentirse de todo el estilo de vida de pecado. Es un creyente, pero usa los dones como Balaam para enriquecerse. Es un creyente, pero tiene temor del hombre, no de Dios. Es un creyente, pero está a favor del aborto, de derramar sangre. Me decía el pastor de hermana Magdalena, me reuní con el hombre que iba para candidato de gobernador, y yo me alegré cuando me dijeron que era un pastor. Yo dije, bueno, entonces vamos a tener un hombre de Dios, un hombre temeroso. Y comienza en su discurso a hablarme acerca del aborto. ¿Qué hombre puede llamarse cristiano y está a favor del aborto? ¿Qué persona puede considerarse cristiana si para Dios una de las abominaciones es derramar sangre inocente? Ese es el ambiente en el que vivimos. Creyentes que justifican su estilo de vida, creyentes viviendo en la inmoralidad, creyentes viviendo en toda clase de pecado, porque aunque se han convertido, se han vuelto a Dios, no se han transformado, no han cambiado, porque ese no es el enfoque de la palabra convertirse, se han vuelto hacia Dios, pero no han dejado su pecado. Se da la misma situación que con el pueblo de Israel, que adoraban a Jehová, pero adoraban a los Baales, porque no se han arrepentido. Solamente están tomando en cuenta algo de la palabra, algo de Dios, volviéndose así como una aparente vida de piedad. Y aquí es donde es importante, hermano, que cada uno considere si realmente nos hemos arrepentido de la vida que tenemos y nos hemos convertido a Dios. Porque se puede ser un creyente que todavía juzga, menosprecia, ofende, maldice, cuando la palabra de Dios dice que de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. La palabra de Dios dice que usted no puede bendecir a Dios y maldecir a los hombres hechos a la imagen de Dios. Pero todo eso revela la falta de sensibilidad, de entendimiento de muchas personas que creen que con ir a la iglesia y con orar y cantar hacen un maquillaje como hicieron en algunas partes de este edificio, que las paredes están rajadas, pero solamente se echó un poco de cemento, se echa pintura. Eso no significa que la pared esté fuerte y que esté en una buena condición. Aparentemente está reparada. Y Dios habla aún en esos términos, de que el pecado produce grietas, espiritualmente hablando. Y cuando eso no se restaura, eso no se sana, eso no se corrige, tarde o temprano esa grieta va a quebrarse y van a venir las consecuencias. De manera que tenemos que entender que Dios llama al hombre para poder arrepentirse y convertirse. Y Dios es claro en señalar, apártense de todas las abominaciones. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es que nos ponemos como jueces de los pecados de los otros. Nuestros pecados son pequeños, pero los de los otros siempre son grandes. ¡Qué casualidad! Y todos podemos caer en esa trampa de pensar de la misma manera. Es que los pecados que él hace, es que es lo que él hace, es que es lo que ella hace. Todos pecamos y para Dios la paga del pecado es muerte. Y sí hay diferentes niveles de pecado, es una realidad. Pero curiosamente todos justificamos nuestro pecado, nuestra vida y condenamos a los demás. Ahora, ¿qué es lo que Dios abomina? Fíjese que según Proverbios 6:16 hay ciertas cosas que los creyentes podemos practicar fácilmente sin entender que son parte de las cosas que Dios aborrece, Dios detesta, Dios abomina. Proverbios 6:16 en adelante, Dios abomina los ojos altivos, está hablando de orgullo, de arrogancia, de ver a los demás de menos. Dios aborrece la lengua mentirosa. Habla y habla, no le consta, pero asegura. Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos de maldad. Está ahí todo el tiempo su corazón trabajando para poder juzgar, para poder acusar, para poder condenar al otro. Dios lo abomina, hermano. Y Dios dice en su palabra, apártense de todas vuestras abominaciones, de todas las cosas que yo detesto, que yo aborrezco. Dios abomina el testigo falso. Y es fácil caer en esto. Hablar lo que nos contaron, lo que nos dijeron. No nos consta, no lo vimos, pero como la comadre fue la que se lo contó, así es. Lo sostiene y hasta le agrega una cuarta más. Dentro de la iglesia.
Y Dios abomina todo eso. Ah, pero bien bonita se ve la hermana cantando. Pero Dios abomina eso. Dios abomina al que siembra discordia entre hermanos. Es que fíjense que yo le quiero contar porque a usted le tengo mucho aprecio, hermana. Mejor debería cerrar la boca para que el infierno no se la inflame y no venga la inspiración del enemigo. Porque Dios ama a los pacificadores, no a los que encienden el fuego. Se puede ser iglesia, hermano. Se puede ser parte de los creyentes. Se puede ser parte de los cristianos de una iglesia y vivir practicando cosas que son abominación a Dios. Pero no esté en este momento pensando cabal. Hoy si el pastor me dio una, que yo me voy contento de aquí. Métase debajo de la planadora. Amén. No estamos muy contentos. Pero como yo siempre lo comprometo a usted haciendo que ore primero. Dios es claro en señalar, apártense de todas las abominaciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quiere un pueblo santo. Es que Dios quiere un corazón con un corazón. Dios quiere un pueblo con un corazón limpio, hermano. Un corazón libre de malos pensamientos, de juicio, de menosprecio, de orgullo, de maldad, de envidia, de codicia. Dios quiere un pueblo que camine en santidad. Y la trampa del diablo es esta. Que si usted está rodeado por gente injusta, por gente que lo trata mal, por gente que se aprovecha, por gente que lo oprime, le va a provocar su carne para que usted reaccione y entonces usted se aleja de la voluntad de Dios, usted se pierde de agradar a Dios y usted se pierde de las bendiciones. De aceptar, hermano, la injusticia y vivir sometiéndose y dependiendo de Dios en la peor adversidad. Como cuando Daniel lo acusaban injustamente. O como cuando a José, que lo quisieron matar, lo meten en la cisterna y terminan vendiéndolo. Al final lo vemos con un corazón limpio diciendo, no, hombre, ustedes no se preocupen que me vendieron. Si Dios lo usó para bien, ahora soy el segundo aquí sobre Egipto. Teniendo un corazón limpio. Pero que cuesta mantener un corazón limpio siendo rodeado de tanta gente perversa que usted tiene, ¿verdad? Comenzando con su familia, hermano. Es terrible. Cuando hablamos de las cosas que Dios abomina, léase Levítico 18, léase Deuteronomio 18, ahí usted va a encontrar las cosas que Dios detesta. Y son las cosas en las que Dios enfoca su atención o enfoca la atención del pueblo diciendo, miren, arrepiéntanse, conviértanse. Le dije que le iba a dar 3 escrituras, donde las 2 instrucciones están juntas. La tercera es Ezequiel 18:30. Y aquí bien clarito está también. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Dios es el juez, hermanos. Y Él es el que juzga a cada uno. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Dios está volviendo a decir, o lo dijo antes de que Pedro lo dijera en el primer mensaje del libro de Hechos, conviértanse, vuélvanse a mí, pero vuélvanse a mí habiéndose apartado de sus transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios, como juez, dice, yo voy a juzgar a cada uno según sus caminos. Y el Señor se revela en el libro de Apocalipsis diciendo, yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras, hermanos, buenas y malas. Él conoce nuestras acciones, las intenciones del corazón, y Él dice, yo lo voy a juzgar a cada uno. Deje que Dios juzgue. Y usted absténgase de problemas. Usted absténgase. Por eso es que Dios incluso da esa instrucción directa. Mía es la venganza, dice el Señor. No se vengan ustedes mismos, dice la palabra. No devuelvan mal por mal. Porque todo eso es parte de un corazón limpio, de mantener un corazón limpio. Un corazón que depende de Dios y un corazón que se ha arrepentido y se ha apartado de la maldad en la que se vivía antes. La instrucción es doble, hermanos. Conviértanse y apártense de. Y el apartarse de es aplicado a todas las transgresiones. Presten atención al texto. Conviértanse y apártense de todas. ¿Cuáles son las transgresiones con las que usted permanece? ¿Hay mentira?
hay falsedad, hay raíz de amargura, hay adulterio. ¿Cuál es la transgresión en la que usted permanece? Usted se ha convertido a Dios, pero al igual que Ananías y Zafira, hay maldad en el corazón. Usted se ha convertido a Dios, pero hay cosas escondidas, secretas de su vida en las cuales usted puede decir, mi vida a nadie le importa. Y es cierto, a nadie le importa su vida. Pero Dios, que manda a todos los hombres que se arrepientan, y Dios que manda la conversión, quiere librarnos de las consecuencias, porque ya vimos que aun los hijos van a recibir la ira, los hijos de desobediencia. Entonces el llamado de atención de Dios que se aplica a la iglesia o a lo que nos llamamos iglesia en general, básicamente tiene dos acciones. Revise qué tan arrepentido está de sus pecados. Revise si realmente ya soltó su pecado o está viviendo en pecado. Yo recuerdo cuando este hombre de acá abajo tenía ese edificio para alquilar, el motel. Él vino a mí y me dijo, pastor, yo nunca había quedado tanto tiempo en una iglesia, ya tengo aquí más de un año, y yo quiero decirle algo, yo quiero servir. Yo le dije, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El negocio que usted tiene. ¿Cómo yo voy a orar por su negocio? Bendícelo, Señor. Prospera ese negocio, Señor. Y él se enojó conmigo y se fue de la iglesia. Cuando usted viene a Dios, usted tiene que soltar el pecado. Porque si usted viene a Dios sin soltar el pecado, usted no va a ver la gracia de Dios sobre su vida. Si usted viene a Dios, pero no viene con un corazón sincero, con un corazón rendido, Dios no va a manifestar su gracia y su respaldo sobre su vida. Pero usted puede haber sido el más vil pecador, usted puede haber sido la peor mujer en la familia, en la colonia, en la ciudad, pero si viene a Cristo con todo su corazón, Dios puede decir y sostener, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, es mi hija, es mi amada, es mi heredera, porque se convirtió al Dios vivo habiéndose arrepentido. Pero cuando la actitud solamente es parcial, este mensaje es confrontativo. Es una exhortación a considerar qué es lo que hay en mi vida que yo quiero que Dios bendiga. Dios no va a bendecir, porque para Él es abominación. Y podemos hablar de pecados groseros como tener un marido que no es su marido, como tener un negocio donde está trabajando en base a cachadas, como tener un corazón donde hay menosprecio para la hermana fulanita, porque usted se acuerda que en el año 2001, un 13 de junio, le hizo una mala mirada. Y eran las 10:42 con 30 segundos. Usted puede ser un creyente, ¿no? Usted puede ser miembro de esta iglesia o de cualquier iglesia. Usted puede irse a otra iglesia porque le ofende el mensaje que yo predico. El punto final no es si somos miembros de una iglesia local. El punto final es lo que Dios dice en su palabra por medio del apóstol Pablo. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 19 que hay un fundamento que Dios puso y que no puede ser movido con relación a la identidad de la verdadera iglesia. Hoy que medio mundo dice que son iglesia. Hoy que los artistas son teólogos, son predicadores. Hoy que los cantantes son maestros de la palabra. Hoy que los famosos son intérpretes de la Biblia. Y hay tantas corrientes y tantas iglesias y tantas direcciones en que vivir. El apóstol Pablo dijo esto: el fundamento de Dios está firme. Y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Yo puedo identificar a los que son miembros de la iglesia. Identifico a los que son visitantes. Identifico a los que son amigos. Pero el Señor conoce a los que son suyos. A los que son sus hijos. A los que son sus siervos. A los que son sus redimidos. Él conoce quiénes son. Muchos pueden decir que son. Pero él reconoce quiénes son los suyos. Esa es la primera parte del fundamento.
Así que usted no se inquiete, hermano, que allá en su trabajo hay un fulano que vive una vida desordenada y anda predicando el evangelio. El Señor conoce a los suyos, hermano. El que diga lo que quiere, que diga que es el príncipe, que es el zar de Rusia, que diga lo que quiera, pero el Señor sabe quiénes son los suyos. Y usted asegúrese de tener el reconocimiento de Dios. La segunda parte del fundamento. Y apártese del pecado, todo aquel que invoca al Señor. ¿Cuál es el pecado en su vida? Usted invoca a Dios, pero hay pecado en su vida. Y lo sabe. Y de nuevo insisto, pecados grandes, horrorosos, que si la iglesia lo llegara a saber cuando usted se muere, la hermana, sí, la hermana, tantos años, sí, tantos, sí. Pecados así escandalosos, pero también pecados secretos como el orgullo, los celos, la envidia, la codicia, la gula, la glotonería, la amistad con el mundo, la vanidad de la mente. Pablo dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que se ha vuelto al Señor para vivir en dependencia, para vivir en fe, apártese de la iniquidad. Y de nuevo confirma las mismas dos acciones. Así que yo puedo asegurarle, hermano, de que la iglesia no son los creyentes. Creyentes hay un montón allá afuera en las calles. Creyentes hay dentro de las congregaciones locales. Pero la verdadera iglesia, la que el Señor va a levantar, son los que Él reconoce como suyos. Son a los que Él les ha dado su Espíritu Santo. Son los que Él ha rescatado porque se han arrepentido y se han convertido de todo corazón. Pablo, hablando acerca de esto, menciona que la iglesia en Tesalonicenses fue conocida por su cambio de vida. Y en 1 Tesalonicenses 1:9 él dijo lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos, apartarse de, se convirtieron de los ídolos a Dios. Para poder ser parte de la verdadera iglesia hay que apartarse de los ídolos. Nosotros sabemos que existe todo un sistema religioso lleno de idolatría, que dicen que son la iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Pero no se han arrepentido de su idolatría. Pero sí tienen supuestamente un volverse a Dios, una dependencia de Dios. Rezando, haciendo las prácticas religiosas, haciendo todas las cosas, pero no se han arrepentido de la idolatría. Se necesita el arrepentimiento como una etapa previa para la conversión. Y debido a que es posible volverse a Dios sin haber abandonado el pecado, por eso la palabra de exhortación de esta mañana es: necesitamos examinar nuestra vida. ¿Nos hemos arrepentido o estamos igual que Acán, manteniendo el pecado escondido en nuestra tienda y está cubierto y nadie lo sabe? Solo Dios, hasta que Él lo descubre. Y como el pecado produce muerte, y en el Antiguo Testamento era llamado el anatema, lo que traía maldición, lo que traía juicio, muchos creyentes viven tapando su pecado en la tienda, hasta que el pecado se descubre y viene la muerte. Y por eso es interesante entender que el mensaje de Dios está enfocado incluyendo a los hijos. Conviértanse, hijos rebeldes, dice el Señor. No tendría sentido que Dios llame a los hijos a la conversión, pero sí tiene sentido cuando nos damos cuenta de que es posible pretender que somos parte de la iglesia, que somos creyentes, que somos cristianos verdaderos, pero no nos hemos arrepentido y estamos viviendo con malas amistades que están influenciando nuestra mente. Estamos viviendo con un corazón lleno de maldades, de perversidad, y hay toda clase de injusticia o de prácticas en nuestra vida que Dios las considera abominaciones. Dios es misericordioso. Amén.
Y por eso Él llama a su pueblo a través del profeta Joel diciendo, conviértanse a mí con todo su corazón. Dios dice, conviértanse, rasguen su corazón y no sus vestidos. Finalmente, en Ezequiel capítulo 18, verso 32. Y aquí el enfoque, hermano, como que si yo, terminemos de esta manera. Haga de caso que aquí no hay nadie más. Yo estoy hablando con usted nada más, con un individuo. Estoy hablando con usted personalmente. No hay nadie más. Y yo con todo el buen deseo de verle prosperado, bendecido, sostenido por Dios, le digo, hermano, usted necesita arrepentirse de todo corazón y volverse a Dios de todo corazón. Porque Dios dice en su palabra, Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Y entonces aplicándolo así en esta ilustración que estoy haciendo, yo se lo digo de una manera directa, hermano, ni aún Dios quiere que usted enfrente las consecuencias, enfrente la muerte como la paga del pecado, por causa del pecado que usted tiene escondido. Así que escuche ahora del Señor el llamado que le dice, conviértase para que viva. Vuélvase a Dios con todo su corazón y suelte todas las ataduras de pecado. Incline su rostro. Dios, que por su espíritu Él se revele a su vida. Tome esto en serio, hermano. Quizás su único gran pecado es que se queda clavado en la pornografía que está disponible en las redes. Tiene que arrepentirse. Quizás su único gran pecado es que lo han herido tanto. Usted tiene amargura en su corazón y usted tiene razón en lo natural. Incline su rostro y pídele a Dios que por su Espíritu Santo le ayude a examinar aquello a lo que tiene que renunciar. Conviértase a Dios. Quizás su único pecado como hijo es la desobediencia, la rebeldía. Quizás su único pecado siendo un creyente es que usted a veces toma decisiones independientes de Dios, no lo tome en cuenta. Y después quiere que Dios bendiga sus negocios, que Dios bendiga su vida. Su único pecado es que en lo secreto ha estado codiciando. Toma esto como un tiempo muy personal, hermano. Pídale al Señor que se revele en su vida, que le guíe para poder con todo su corazón rendirse ante Él. Padre, te necesitamos en nuestra vida. Nosotros sabemos que no es por nuestra fuerza, Señor, no es por nuestro poder, no es nuestra justicia, no es nuestra piedad la que vamos a exhibir delante de ti, Señor, sino al contrario, nuestra miseria, nuestra incapacidad, nuestra ignorancia, sabiendo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Padre, te pedimos tu ayuda. Te pedimos que tú ministres nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo, porque queremos ser parte de tu iglesia, esa iglesia sin mancha y sin arruga, esa iglesia gloriosa, Señor, por la cual tú derramaste la sangre de Jesucristo. Padre, te necesitamos y yo te ruego ahora que tú obres en el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus hijos. Que tu temor caiga, Señor, que tu temor sea en lo que nos mueva, lo que nos detenga para poder honrarte, para poder agradarte a ti. Ayúdanos. Padre, te pedimos, te pido tu ayuda. Revela. Glorifícate, Señor. Tu palabra llega a tiempo, la amonestación llega a tiempo, la exhortación llega, Señor, para llamarnos, para llamar nuestra atención, para que nos volvamos hacia ti, para darnos entendimiento, para que no tropecemos,
al ver a nuestro alrededor la injusticia, la maldad, los obreros fraudulentos, los falsos hermanos, las falsas iglesias que se levantan alrededor nuestro, pero nuestro enfoque seguirá siendo, Señor, queremos ser reconocidos como tus hijos. Que queremos ser reconocidos como parte de tu pueblo, teniendo el testimonio de tu Espíritu Santo por el cual podemos llamarte Abba, Padre. Padre, obra, glorifica, límpianos, purifícanos, Señor, haznos entender lo oculto de nuestro corazón, lo engañoso de nuestro corazón para poder ser limpiados. Ser limpiados de toda falsedad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Bendito Dios. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estamos, Señor. Bendito Rey. Un sacrificio quiero ser.